Bien, entonces voy a empezar de nuevo. Esto como en Hollywood. Lo primero, saludar a la gran cantidad de gente que nos está siguiendo a través de los distintos canales, tanto de la institución como del CEFUDIMA, como de la televisión local que da señal a un montón de gente. Y esto tiene ventajas e inconvenientes. Por ejemplo, Luis Miguel Tena, que ha venido de Badajoz hoy presencialmente con su mascarilla y ayer nos siguió con gran atención porque le he hecho un examen y efectivamente lo siguió las conferencias. Así que bienvenido Luis Miguel, es un futuro médico. Quique apunta sus referencias para cuando abras el hospital. Para entonces habrás terminado ya, ¿no? Sí, bueno, pues bien hallado. Entonces le saludo también a los eh, estudiantes de más allá del Atlántico que nos siguen, a los universitarios de México, de Argentina o de Colombia. Hoy nos vamos a dedicar a las cifras, sobre todo, ¿no? Que son lo esencial, como parece que se vio ayer en la noche y la madrugada de España, que no se ponen de acuerdo en las cifras. Y el primer ponente es Ignacio Rodríguez Burgos, que además de un entrañable colega, es una persona de saber enciclopédico. Eh, Ustedes la habrán visto en las televisiones, donde solemos coincidir en ocasiones y apenas nos deja hablar a los demás, Nacho? Y sobre todo en Onda Cero Nacional, donde es el jefe de economía y fundador de varios programas de gran éxito de explicación y extensión de lo que es la economía. Eh, Le acaban de dar un gran premio reconocido y yo le felicito por ello, Nacho. Si quieres repartir algo de la dotación económica, pues esta casa siempre es pobre y solidaria a la vez. Y si no, tienes ahí a la presidenta de la Arandina que necesita fichar un jugador y no sabe dónde sacar el dinero. Bueno, sin más, después de la intervención y el coloquio que espero que se movilicen también como ayer, en las redes y a través de los canales de tecnología que nos siguen. Hablará también el exministro y secretario de Estado y es alcalde y es la leche de cosas y actual miembro del Consejo de Estado, Juan Carlos Aparicio, más conocido en estas tierras por APA. Y la sesión de la tarde la clausurará Agustín Sigüenza, bienvenido, que es el director general de formación profesional del Gobierno Regional de Castilla y León, que nos va a hablar del éxito que lo tiene según PISA y según todos los indicadores de la enseñanza en esta tierra. Y yo creo que antes, director, la provincia de Burgos era la que más maestros tenía en toda España. No sé si eso sigue siendo igual o no, lo que es con la palabra maestro, que lo que significa maestro. ¿Eh? Y ahí tienes a la izquierda un gran maestro que ahora está jubilado, pero porque quiere, eh, que es nuestro superior. Bueno, dicho lo cual, Nacho, y en esta magra presentación que te he hecho de tu extenso currículum, tienes la palabra. Muchas gracias, muy amable. La verdad es que yo de lateral doy, soy mejor de lo que parece. Así que lo que haga falta. Estamos aquí para apoyar a la Arandina. Antes de nada, agradecer la invitación, agradecértelo a ti, agradecer a los gabrielistas y a Budima bueno, que se hayan acordado de mí para hablar de educación y estado de bienestar. La educación es una de las bases del progreso humano. Llevamos aprendiendo desde que abandonamos prácticamente, incluso antes de abandonar el Valle del Rift, llevamos aprendiendo, ¿no? Y hemos hecho grandes avances. Logramos
dominar el fuego, que ya es, desde el punto de vista químico, lo más increíble de la historia de la humanidad, ¿no? Pero todos siempre tenemos el conocimiento como algo fundamental en nuestra historia, en nuestra familia, en nuestra sociedad. El conocimiento pasa de generación en generación a lo largo de millones de años, incluso desde antes de que fuéramos Homo sapiens, pasa de generación en generación esperando que la nueva supere a la anterior. Es decir, no solamente la educación es enseñar, sino superar a la anterior generación. La garantía pública de una educación universal siempre ha sido uno de los objetivos de las sociedades. Incluso antes de que naciera el concepto de estado del bienestar ya existía. Esto ha sido así, por ejemplo, desde el nacimiento de los primeros estados o de las primeras polis, ya sea en Egipto, que tenían las casas de instrucción, donde iban todos los niños, o las casas de los escribas, que se daba una educación superior para poder trabajar en el Estado. Igual ocurría en el ámbito griego, no me quiero salir del Mediterráneo, pero pasaba en China, en la India. En Esparta la educación también era cosa del Estado, pero solo se ofrecía a la casta dominante, ¿no? Al gobernante y militar, a los descendientes de los dorios. Y en Atenas, al principio, aristocrática, se extendió por el resto de las capas sociales, pero únicamente entre los hombres libres. Estaban excluidas las mujeres y los esclavos. Por cierto, el trabajo de maestro no siempre estuvo bien considerado. En muchísimas ocasiones esta labor correspondía a esclavos. Platón, por ejemplo, fue esclavo por deudas, pero esclavo. Y su maestro Sócrates, pues terminó malamente, condenado a muerte, acusado de influir negativamente en la juventud ateniense, con sus enseñanzas. Enseñanzas que, por cierto, son una de las bases fundamentales de la cultura occidental, lo cual no deja de ser curioso. Con estos precedentes no es extraño que Aristóteles buscara la protección, también maestro, buscara la protección de la familia real macedónica, ¿no? Los tres filósofos iniciales más fundamentales de nuestra cultura fueron maestros, los tres. En cualquier caso, la educación se limitaba a las clases altas, de posibles, y también ocurría en el Imperio Romano y en la Edad Media. Si no llega a ser por la Iglesia y los monasterios que salvaron la cultura, pues ahí la fractura hubiera sido todavía más fuerte. En la Edad Media nace una institución también clave para nuestra civilización, que es la universidad. En España la primera universidad fue la de Palencia, que nace el mismo año que la batalla de las Navas de Tolosa. Lo digo para poner en la misma balanza y poner en contexto el nacimiento de la universidad en España, aunque ya había nacido en Bolonia y en otros lugares de Europa, ¿no? La educación era un bien escaso, distintivo de las clases sociales, estaba muy arraigada en el ámbito religioso y con muchas excepciones, muchísimas excepciones, también alcanzaba a mentes extraordinariamente privilegiadas, pero esto eran las excepciones. En la antigüedad, en nuestro espacio cultural, muy pocos abogaban por la universalidad del conocimiento. Si exceptuamos a Moisés, en las Escrituras, exigía a los padres de familia, la educación de sus hijos, reclamaba la enseñanza para toda la población, aunque básicamente, inicialmente, por cuestiones religiosas. Pero esto también inculcó el estudio entre los hebreos. En Europa prácticamente hay que llegar a la Edad Moderna, siglo XVII, para encontrar un pedagogo que defienda la educación universal. Se trataba del checo Juan Amos Comenio, que se le puede considerar también como el inventor del libro de texto. Fue el escritor, el autor de la Didáctica Magna. Comenio creía en el ideal pansófico, enseñar todo a todos, porque la educabilidad, la capacidad de aprender, está en la naturaleza humana, porque todos somos hijos de Dios y por lo tanto tenemos capacidad de aprendizaje. Con las revoluciones americana y después francesa, los liberales introdujeron el concepto, y esto es importante porque cambia el concepto de educación,
por el concepto de instrucción pública. La educación para el ciudadano, para el hombre libre. Recuperar el ideal de la pandilla griega. El hombre es libre y puede ejercer mejor su ciudadanía si cuenta con buenos conocimientos, entre ellos el amor a la polis, es decir, al Estado, a la sociedad en la que vive, a la cultura en la que se mueve y la defensa de la ley. Con la extensión de la democracia en los países occidentales se amplía la educación, que se convierte en un derecho de la población, tanto de hombres como de mujeres. Esto en casi todo el mundo, porque fijaros lo que está ocurriendo ahora. Por primera vez en siglos, vemos que hay retrocesos en el derecho de la educación en este planeta. El caso más evidente es el régimen talibán de Afganistán, con la restricción, represión y supresión de la educación para las mujeres. En España la educación es una cuestión de Estado desde la primera ley de instrucción pública de Claudio Moyano en 1857, donde por primera vez en nuestro país se establece que la educación tiene que ser universal, que debe ser obligatoria y gratuita, y se diseña un plan de creación de escuelas municipales y provinciales. Desde entonces la educación en España ha sido un campo de batalla político. El artículo 27 de la Constitución española recoge el derecho a la educación y precisamente el artículo 27 de la Constitución española fue uno de los que más discusión generó, más debate interno entre los padres de la Constitución se creó, hasta el punto de que los legisladores, precisamente por ese debate, lo dejaron muy abierto. El artículo 27 creo que tiene 10 puntos. Y es muy abierto precisamente porque no llegaron a un acuerdo concreto de qué es para el Estado la educación, la instrucción pública, ¿no? En 40 años de democracia, y esto es evidente de hasta qué punto la educación se ha convertido en una batalla política, se han aprobado 8 leyes generales de educación. 8, nada más y nada menos. No ha habido gobierno que no haya querido dejar su impronta en esta materia. Incluso ha habido presidentes, como el caso de Felipe González, que en vez de aprobar una ley, aprobó 3 leyes educativas. Muchas de estas normas terminaron en el Tribunal Constitucional y casi ninguna de ellas tuvo el apoyo o el consenso del partido de la oposición. Y que yo sepa, al menos 2 de estas leyes generales de educación apenas estuvieron un año plenamente en vigor. Fue el caso de la LOCSE de Rubalcaba y la LOCE, la Ley Orgánica de Calidad Educativa de Aznar. Apenas poco más de un año estuvieron realmente en vigor plenamente, plenitud. Uno de los problemas de la educación en España es que los partidos políticos, sus dirigentes, han estado educados en el cortoplacismo. No ven más allá de las próximas elecciones. Y en la imposición ideológica de la socialización de los jóvenes. Volvemos a lo de la pandilla griega. Por no decir la de todas las culturas humanas, ¿no? Pero el mundo va mucho más deprisa que nuestra política y que sus programas electorales. Pueden verlos, la mayoría de las propuestas son lugares comunes, ideas preconcebidas, buenas palabras y ausencia de desarrollo y profundidad en los puntos que están en los programas. Y como el mundo va más deprisa que nosotros, pues algunas consideraciones rápidas. La primera, la educación ha sido en Occidente, también en España, aunque más tarde, el gran ascensor social de las clases más humildes. Las clases altas ya estaban en el ático, pero llegar hasta allí solamente se podía llegar o porque tenías un éxito empresarial o por la educación. Y para tener éxitos empresariales, en la mayoría de los casos, tienes que estar continuamente estudiando, preparándote y adaptándote al mercado. El ascensor social que supone la educación comienza a mostrar algunas deficiencias. En este punto, en el de las desigualdades, y esto es interesante que resaltarlo, porque a veces hablamos tan mal de nosotros mismos que es importante resaltarlo. En el punto de las desigualdades de oportunidades en la educación, España está entre los mejores países europeos junto con los nórdicos. Otra cosa es el rendimiento, pero el acceso a la educación, España está al nivel de los países nórdicos. En el tema del rendimiento, pues estamos en la medianía y bajando. Tercera consideración. No logramos cerrar la brecha de rendimiento educativo con el resto de Europa y con el resto de los países de la OCDE. Seguimos teniendo un alto fracaso escolar,
un elevado porcentaje de población con solo la educación básica. Es uno de los países que más alto tiene este porcentaje. El 27,7% de la población española solamente tiene la educación básica. En cambio, casi la mitad de la población entre 25 y 34 años tiene títulos superiores. O sea, es una contradicción, es de la demostración de una desigualdad social que es increíble, porque a la vez tenemos los medios y tenemos colegios, plazas, para tener una menor desigualdad de oportunidades. Esto, por ejemplo, hay un informe de la Fundación Caixa, de la Caixa, que lo explica muy bien, es muy interesante. Tenemos una importante carencia, y esto también es importante, tenemos una importante carencia de titulados medios de FP media, de FP dual. Curiosamente, las empresas han reclamado muchísimo la formación profesional dual. Bien, tengo que decir que las mismas empresas que lo reclaman no están colaborando. Y esto se ve, por ejemplo, en el último informe sobre formación profesional del Consejo Económico y Social. El Consejo Económico y Social, sabéis que es donde están representados los sindicatos, las empresas y los autónomos. Pues hay un informe muy interesante sobre formación profesional dual, donde apenas el 0,3% de las empresas españolas están colaborando en ese programa de la formación profesional dual. Es decir, ahí tenemos un margen enorme de crecimiento para poder avanzar. Cuarta consideración, hemos reducido considerablemente la brecha de género en el aspecto educativo. El 60% de los estudiantes universitarios son mujeres, pero a la vez, o sea, 6 de cada 10 estudiantes son mujeres, pero a la vez huyen de las carreras con más salidas y proyección laboral, que son precisamente las más técnicas, ¿no? Las ingenierías, las matemáticas. Otra consideración, el mercado laboral, que es el reflejo donde confluye, donde desemboca buena parte del sistema educativo, pues en este siglo XXI la revolución digital comienza a torpedear buena parte de los principios clásicos de la educación y también del mercado de trabajo. Y ahí habrá que hacer una adaptación rápida, porque este es otro concepto que me encanta, que es de Google, del laboratorio Google de inteligencia artificial. Hay un gráfico increíble que lo recoge Thomas Friedman en un libro que se llama La Tierra es plana, ¿no? Que es ironía, donde se ve claramente que, por ejemplo, para la revolución del vapor, la primera revolución industrial, pues se tardó 3 o 4 generaciones en adaptarse desde que empieza la máquina de vapor hasta el final de la revolución. 3 o 4 generaciones. La revolución de los fósiles, de los combustibles fósiles, apenas fue que el automóvil es su máxima expresión, apenas tardó 2 generaciones. La revolución digital se está produciendo en la misma generación. Es decir, apenas tienes tiempo de adaptabilidad. Y ahí los políticos, los legisladores, los gobiernos se están durmiendo en los laureles. El tema de la desigualdad. La desigualdad en el sistema educativo comienza muy pronto. El sistema educativo no neutraliza por completo el peso de origen socioeconómico en los resultados de los estudiantes. En España, casi la mitad de las personas que han crecido en hogares con un nivel básico de estudios no supera ese mismo nivel educativo. La mitad de los niños que nacen en ámbitos socioeconómicos bajos no logran superar el nivel de los padres. Los estudiantes con menos recursos en nuestro país repiten 5 veces y media más que quienes cuentan con una mejor situación económica. Y el abandono educativo temprano es hasta 7 veces y media superior. Este está en un informe que se llama Pobreza Infantil y Desigualdad Social. Lo primero que hay que dejar claro es que el saber es rentable, no solamente para el individuo, sino también para la sociedad en la que vive. En este punto hay que fijarse en países como, por ejemplo, Corea del Sur, Singapur, o la más cercana culturalmente a nosotros, que es Finlandia. Finlandia, por ejemplo, yo lo digo de memoria, pero cuando entró Finlandia en la Unión Europea tenía un 18% de paro, más o menos el mismo porcentaje que ha tenido España de media en democracia. El porcentaje de paro, de tasa de paro de media en España desde que estamos en democracia es el 17%.
Ese es el porcentaje medio de la tasa de paro en nuestro país. Finlandia entró en la Unión Europea con un 18% de paro y cambió radicalmente su sistema educativo como una fórmula estructural de avanzar en el progreso económico. Bueno, llegó Nokia y llegó muchas cosas más, ¿no? Nokia parece como que ha desaparecido, pero Nokia sigue siendo la mayor empresa de redes de telecomunicaciones del mundo. No está en nuestros teléfonos, pero está en todos los teléfonos, ¿eh? Detrás de todos los teléfonos. A lo que voy. Y, por ejemplo, Corea del Sur tiene el mayor número de patentes en relación al PIB. La educación ofrece más posibilidades de empleo, aunque no siempre en lo que se quiere. Pero a más educación hay menos paro. Y aquí pongo el ejemplo de España. En España la tasa media de desempleo está por encima del 13%, que es la más alta de la Unión Europea. La tasa de paro juvenil supera el 22% de largo, también es la más alta de la Unión Europea. En cualquiera de los dos casos es el doble que la media europea. La tasa de paro entre los graduados universitarios y doctores españoles está en el 6%. Entre los hombres, el 6% entre los hombres y el 8% entre las mujeres. Compararlo con la tasa media de desempleo. Los diferentes informes de la OCDE y de la Unión Europea indican que España tiene una amplia capacidad de mejora, y lo dice textualmente, que es una manera muy elegante de decir que lo estamos haciendo mal, ¿no? Que no terminamos de arrancar en esta cuestión. Estamos muy por encima del resto de Europa en fracaso escolar. Por ejemplo, mira, fijaros, en el 2008 el fracaso escolar en España llegaba al 30%. Casi 1 de cada 3 estudiantes abandonaban el colegio. La media, ahora mismo estamos en el 14 y la media europea está en el 9. Esto, que siempre se lo achacan al sistema educativo, no es solo culpa del sistema educativo. También tiene mucho que ver nuestro sistema productivo. En los años del boom inmobiliario, las expectativas de renta y de ingresos eran infinitamente mayores subidos en un andamio que sentados en un pupitre. Eso era así. Y mucha gente abandonó los estudios para irse a trabajar a la obra. Pero después llegó la crisis del 2008, y nos encontramos con más de un millón de empleos perdidos en el ladrillo. Más de 1 millón de personas que habían abandonado los estudios, que no tenían empleo y no tenían educación. Y eso fue uno de nuestros grandes hándicaps para reducir la tasa de paro. La empleabilidad, la falta de empleabilidad, porque no había educación. Ahora mismo, y esto hay que tener cuidado, tenemos un riesgo con la hostelería y con el turismo. Estamos viviendo un boom del turismo y de la hostelería. Espero que no ocurra lo mismo. Es difícil que ocurra lo mismo porque la hostelería es, con diferencia, cuando veis en el Instituto Nacional de Estadística la estructura salarial de España, veis que la hostelería es, con diferencia, la que peor paga. ¿Vale? Más cosas. Nuestro sistema educativo, según la OCDE, adolece de otros problemas como una alta inestabilidad laboral de los profesores, del profesorado, de los maestros. Y aquí cojo la estadística, la última, recientita, la del propio gobierno, que es la de la afiliación. ¿Dónde se perdió más empleo en el mes de junio? En educación. 51.000 profesores abandonaron, está pesada, abandonaron su puesto, no es que lo abandonaran, es que fueron despedidos directamente de su puesto de trabajo, porque la educación, lamentablemente, se ha convertido en una profesión estacional. Es tan estacional, y esto es estacional teniendo en cuenta el alto nivel de profesores en el sistema público. Pero es que, claro, cuando te fijas en la temporalidad, ves que la temporalidad laboral en España se concentra sobre todo en el sistema público. El 30% de tasa de temporalidad en la administración frente al 14% en el sistema privado. Hay otras consideraciones, como la falta de profesionales de apoyo en los centros escolares, como orientadores, psicólogos, trabajadores sociales. Esto es más evidente en los centros educativos de los barrios con mayor porcentaje de población emigrante. Según la OCDE, los alumnos pobres o de origen extranjero tienen
tiende a concentrarse en los mismos centros. El número de alumnos pobres en los colegios concertados es la mitad que en los públicos, según la OCDE. Y esto incrementa a veces, depende de las zonas, de las ciudades y de las regiones, los centros vulnerables. Por eso la OCDE recomienda planes específicos para estos centros y que no venga solo del presupuesto de las comunidades autónomas, que hay que recordar que son los que financian el grueso de la educación en nuestro país, sino que también venga del gobierno central. Otra cuestión a reflexionar es la moral, la capacidad, el ánimo y capacidad docente. Fijaros en esta encuesta. El 48% de los profesores de secundaria de España se sienten bien formados. El 48%. Para enseñar la asignatura a la que han sido elegidos, frente a una media del 80% en Europa. O sea, ahí tenemos un problema de formación, pero de formación del profesorado. En este punto, por ejemplo, Finlandia cambió radicalmente el sistema de selección del profesorado, buscando precisamente incrementar el ánimo, la capacidad de aprendizaje, la capacidad de enseñanza. Y bueno, y Finlandia es uno de los países que está siempre, casi siempre, en la parte alta de cualquier estudio que se haga comparativo, educativo, tal. Tuvo tanto éxito Finlandia que los Países Bajos imitaron a Finlandia. Y también están modificando su sistema, acercándose a Finlandia. Bueno, los diferentes informes internacionales muestran que España se encuentra lejos de los puestos de cabeza en matemáticas y en comprensión lectora, y esto es clave. Por ejemplo, la comprensión lectora salió el mes pasado, el informe. Nos quedamos atrás, pero nos quedamos atrás desde muy jóvenes. Os voy a dar este dato. Los alumnos de 10 años en España han perdido capacidad de comprensión lectora. De 528 puntos estamos en 521, estamos por debajo de la media de la OCDE. Y los niños de 10 años en lectura, para hacer una comparación, marchan un curso por detrás de los británicos y curso y medio por detrás de Singapur, que es el que encabeza el ranking de mejor dato en comprensión lectora. Y no es solamente por cuestiones de dinero, porque nuestro gasto público en educación infantil sigue siendo bastante más bajo, inferior al promedio de los países avanzados, aunque ha aumentado en los últimos años. Está alrededor de los 55.000 millones de euros, que es más del 5% del PIB. La mayor parte, como digo, corresponde a las comunidades autónomas. España gasta Nacho, repite ese dato. unos 55.000 millones En total. Público. España gasta de media unos 4.000 euros por niño y año, cuando en la Unión Europea son 6.100 euros por niño y año. Como os he dicho antes, pues más del 40% de los españoles adultos cuentan con una titulación de FP de grado superior o universitaria. A mayor nivel de formación, más posibilidades de encontrar un empleo. 8 de cada 10 jóvenes con estudios superiores tienen un puesto de trabajo, o sea, la empleabilidad se dispara. Este porcentaje, por ejemplo, baja al 59% en el caso de los jóvenes que no finalizan el bachillerato o la FP media. Fijaros, hay 20 puntos de diferencia. España es el país europeo con mayor sobrecualificación, también es cierto, es decir, hay un mayor porcentaje de estudiantes que tienen la FP superior o grado universitario que están trabajando en puestos de trabajo, en empleos por debajo del nivel de sus estudios. Muchas organizaciones empresariales acusan a la universidad de no adaptarse a las necesidades del mercado laboral. Dicen muchas veces que no encuentran trabajadores. Yo aquí discrepo no del todo, pero discrepo en algunas cosas. Por ejemplo, la sobrecualificación no solo se produce por una falta de encaje entre la oferta y la demanda, entre lo que se estudia y se reclama. También ocurre porque España no es precisamente el país de la tecnología. Así de claro. No es el país de la innovación y no es el país de la digitalización. Eso es algo que intentamos cambiar en los últimos años. Es un país de pymes. El 90% de las empresas españolas son pymes, que también tienen dificultades y tienen muchísimas dificultades para adaptarse a la nueva realidad digital y tecnológica. Si la empresa no se adapta,
difícilmente va a poder reclamar a que las universidades y los estudiantes se adaptan. Está claro que las ingenierías electrónicas, informáticas, aeronáuticas tienen casi pleno empleo en nuestro país, lo que me lleva a cuestionarme una cosa: si hay pleno empleo, ¿por qué entonces emigran tantos ingenieros? ¿Por qué emigran tantos ingenieros aeronáuticos a otros países? Quizá porque responden a la oferta. Mejores empleos, mejores salarios. Ocurre también con las ciencias de la salud. Este país tiene un problema sanitario, lo hemos vivido, aunque este problema sanitario lo tiene toda Europa. Y también vemos cómo se marchan los médicos y las enfermeras a trabajar fuera, médicos y enfermeras que han sido educados en el sistema educativo español, en nuestro sistema educativo, no solamente en las universidades, sino desde que empezaron en los colegios. Y pagados. Sí, pagados por el Estado, pagados por la sociedad, y por los padres y por las familias en muchos casos. Lo que quiero decir es que hay ese desencuentro entre la economía, entre la empresa y las universidades y el sistema educativo, no es solamente achacable a una parte, sino que también hay responsabilidad, y ahí os vuelvo a indicar lo que pasa con la FP Dual, que esto lo dice el Consejo Económico y Social, ¿no? La falta de implicación de algunas de las empresas todavía en un sistema educativo que se ve claramente en los países del norte de Europa que está funcionando. Hay otras carreras con alta propensión al desempleo, como pasa con artes, humanidades. Y en cuanto a las vacantes, porque esta es otra, siempre se habla de que España tiene un alto grado de sobrecualificación, que es verdad, y también que tiene un alto número de vacantes. Bien, pues os quiero poner sobre la tierra lo que pasa con las vacantes de empleo, es decir, aquellas ofertas de empleo que no se cubren. En España vienen a ser alrededor de las 150.000, ¿vale? Según el último dato, con una tasa de paro, os lo recuerdo, del 13,22%. Bien, parece una contradicción que en un país con tanto paro haya 150.000 vacantes, pero os tengo que decir que España es el país de Europa con menos vacantes de empleo, es decir, donde antes se coge y se acepta el puesto de trabajo. Es el 0,9% las vacantes no cubiertas frente a alrededor del 3% de Europa, ¿vale? Y esto teniendo en cuenta pues que en España hay 21 millones de afiliados, para hacernos una idea. Bien, en España 9 de cada 10 ofertas que no se contestan provienen del sector servicios, y donde más quejas hay es en la hostelería. Volvemos al sistema, estructura salarial, oferta, demanda. Es un mercado libre, ¿no? Y la gente a veces pues también tiene derecho a decir que no. 14.500 euros es el sector de la hostelería lo que paga, 52.000 euros paga la energía, el sector de la energía. El sueldo medio en España está en 25.000 euros. Pero este es el sueldo medio, que ya sabéis la historia del pollo, ¿no? ¿Quién se ha comido el pollo? El salario más frecuente en nuestro país son 18.500 euros. Pero el segundo más frecuente, que casi nunca se da, el segundo más frecuente son 16.000 euros. Esa es nuestra realidad salarial en este país, ¿vale? Por eso, gente que estudia ingeniería, que estudia ciencias, que estudia tecnología, tiene grandes posibilidades de salir fuera, porque las ofertas de Alemania, de Países Bajos, del Reino Unido, Estados Unidos, Francia, son más altas. De cualquier manera, lo que quiero decir con esto es que el conocimiento es la transmisión que más enriquece a la sociedad. Enriquece a quien lo recibe, el conocimiento. Y cuando el que da el conocimiento no se empobrece. Esta es una de las grandes paradojas del conocimiento. Tú puedes dar todo el conocimiento que puedas y nunca serás más pobre que antes. Y el que lo recibe se enriquece. Y esto ha ocurrido a lo largo de toda nuestra existencia y en todos los aspectos de nuestra vida. Por ejemplo, hoy, cuando he leído el periódico a primera hora de la mañana, más allá del debate entre Feijóo y Sánchez,
Lo que más me ha llamado la atención es que aquí en Burgos, en Atapuerca, han encontrado lo que se podría denominar el primer hogar de fabricación del neolítico, al menos en la península. Eso es transmisión de conocimiento. Y llevamos transmitiendo conocimiento desde tiempos inmemoriales. Y ha ocurrido aquí, en la agricultura, ha ocurrido con la enología, aquí, los gabrielistas. Vamos mejorando continuamente. El conocimiento es una carrera de relevos. Como si fuera una antorcha olímpica, vamos encendiendo las próximas generaciones, buscando el qué, buscando la iluminación. Muchas gracias, muy amables. Bueno, ya les había prevenido a ustedes que era el hombre del dato en un país sin datos. O que habrás tomado buena nota. Luego se lo pasas ahí a mi primo. Bueno, ha dejado datos para el coloquio y el debate. ¿No está hoy el que lleva todo el tema de los artilugios tecnológicos? Sí, sí, allí están, allí al fondo. Sí. No, era para las preguntas de la gente que Sí, no sí. está presencial. Bien, Bueno, estamos bien. vamos a abrir. Se lo voy a dar a este joven empresario que le ves ahí, descamisado hoy, porque siempre se queja, ayer mismo se quejaba de una empresa, le va bien, gana dinero, pero quiere ganar más. Lógico. Y, y bueno, está en edad de merecer y siempre se queja de que no tiene personal, Mm. que le falta personal cualificado y tal. Así que, a ver, doctor, antes de nada, vuelvo a reiterar, aspira a quitarle el Ahora, puesto a Garamendi. Venga, al final va a ser verdad, joder, tanto decirlo. claro. Buenos días, Nacho. Hola, ¿qué tal? Gracias por venir aquí a nuestra tierra. Tu voz, por lo menos a mí, me resulta muy familiar y siempre está bien ponerle cara. Em, Hago primero una reflexión y enlazo con lo que dice Graciano, porque me he tomado anotaciones aquí de lo que has comentado. Em, ¿Cómo crees que se puede revertir la tendencia actual en la que se aprueba a los alumnos un poco de serie? Porque lo que me dicen a mí gente del sector educativo es que tienen que dar demasiadas explicaciones cuando tienen que suspender al que se lo merece, por decirlo de alguna manera. Y bueno, pues en definitiva, inculcar valores y que es necesario el esfuerzo para conseguir resultados. Y al hilo de esto, un poco lo que comentaba Graciano, y bueno, pues en la situación en la que venimos muchísimas empresas desde hace años, pero que cada día, no es que cada día se ponga peor, sino que cada minuto se pone peor, es que, bueno, no encontramos gente con aptitud que quiera, que quiera trabajar de verdad. Hay demasiada gente que quiere ir al trabajo, pero no ir a trabajar. Y hay un nicho que es el de Está las la chapita. personas que en algún momento dado no han querido estudiar, Sigue, sí. lo cual es respetable, pero que llegado un punto en el que tienen la opción de, a través de empresas como la mía, pueden hacerse especialistas de un determinado nicho, pues con un plan de carrera de un año o año y medio, 2 años, y ser especialistas de un determinado oficio, que pueden ganarse muy bien la vida, y realmente no encontramos personas que quieran, que tengan la paciencia de ir a trabajar en una empresa y a la vez formarse para ser especialistas en algo. Entonces, lo que nos encontramos es con personas que no tienen actitud para aprender y que solo quieren cobrar mucho sin ningún esfuerzo a cambio. Y a ver, pongo el ejemplo de mi empresa. En mi empresa, el que entra y no sabe nada tiene un sueldo bruto de 1.500 euros desde el primer día.
y el que se le ocurra un poquito acaba ganando bastante dinero, pero no hay manera humana de que bueno, pues luego tengo que comentar una cosa, que a veces lo tengo que comentar a nuestros empleados. Es que hace unos meses leí un reportaje bastante extenso en Diario de Burgos que decía que el 40% de los titulados universitarios de hace 10 años cobraban menos de 1.500 euros al mes. Y muchas veces hay que decirles, oye, es que hay quien ha hecho una carrera, está cobrando menos que tú y ha tenido un esfuerzo de no sé cuántos años y se te están poniendo encima de la mesa opciones para que puedas ser alguien en algo. Se te ha entendido todo. Vale. Bueno, el tema de hay una descoordinación evidente entre la oferta y la demanda, entre lo que se demanda y lo que se oferta. Esto siempre ha sido así a lo largo del tiempo, es decir, cuando hay revoluciones tecnológicas se tarda y hay gente que se queda descolgada por muchos estudios que tú tengas y te tienes que adaptar a la situación. Gente que ha estudiado tiene más, independientemente de lo que haya estudiado, tiene el hábito de estudio y por lo tanto es más fácil la empleabilidad. Em, la prueba está que la mayoría de los universitarios, una buena parte, alrededor del 60%, tienen empleo, consiguen empleo a los 6 meses como de media. Cuando resulta que si no tienes una carrera universitaria, puedes tardar el doble. Em, el tema de los aprobados y lo de la educación. Es la historia de la... mm, Es que las leyes, tú podrás hacer todas las leyes maravillosas del mundo sobre la teoría universitaria, la teoría educativa, pero si no lo acompañas de recursos, pues te puedes llevar a la frustración. Mi abuelo lo explicaba muy bien y muy sencillo. La política sin dinero tiende a la retórica. Y en educación hemos hecho mucha retórica en este país porque queremos lo que tienen el resto de los países, pues sistemas de apoyo. Se sabe perfectamente que un chaval cuando repite tiene más problemas de poder seguir porque se va quedando descolgado. Para que no repita, no basta con dar aprobados fáciles, sino lo que tienes que hacer es establecer un sistema de apoyo, ¿eh? con trabajadores sociales y con sistemas de apoyo reales. No basta con ponerlo en la normativa, sino que lo tienes que llevar a la realidad. Eso nos pasa mucho en nuestro país con el tema de las leyes. Hacemos leyes que sobre el papel son muy perfectas, pero cuando se ponen en el día a día, pues vemos cosas realmente aberrantes, ¿no? El tema de lo que está ocurriendo en algunas zonas y en algunos territorios, tenemos una contradicción, tenemos un distrito único universitario, pero en cambio tenemos 17 exámenes de acceso a la universidad, lo cual no deja de ser una de nuestras grandes contradicciones, ¿no? De tal manera que la gente sabe dónde puede ser el examen más fácil o más difícil y eso condiciona la educación universitaria. El, si tú bajas el nivel educativo en los tramos inferiores, te puede ocurrir como ha ocurrido, como ocurrió, ahora se lo llevan unos años intentando corregir, como ocurrió en Estados Unidos, donde prácticamente todo el mundo tiene el título de bachiller, pero cuando llegas a la universidad el primer año se dedican a darte matemáticas básicas, historia básica, lengua básica, literatura básica, es decir, en la universidad. Porque las propias universidades son conscientes de que te está llegando gente ¿eh? que no tienen, todo el mundo no tiene unos conocimientos adecuados. Y eso ha pasado en las universidades americanas. eh, y lo digo porque tengo familiares estadounidenses que han tenido que estudiar, siendo ingenieros, temas básicos de educación. Eso por un lado. Esas distorsiones están ocurriendo y además es una parte de lo que intentaba explicar antes, ¿no? La revolución tecnológica y digital se está produciendo a la vez que estamos trabajando.
y tu propio puesto de trabajo puede quedar obsoleto en cuestión de días. Lamentablemente es así. Y así está ocurriendo. Esto no pasó en la revolución anterior, en la revolución de los coches, del automóvil, de la movilidad, y no pasó en eh, en la revolución industrial, en la primera, aunque ahí nacieron los primeros movimientos anti máquinas, ¿no? Como fueron los luditas, ¿no? Se dedicaban a destruir las máquinas. Pero esa adaptabilidad ahora es más, eh, más necesaria que nunca, porque es que, ya digo, hay gente que llega la semana y se te queda obsoleto el puesto de trabajo, porque los avances tecnológicos son increíbles. En el tema de la cualificación, España es cierto que tiene un problema precisamente por eso, de adaptación al medio, de adaptación al puesto de trabajo, de adaptación al sistema productivo. Eh, Hay un problema que no digo, no lo digo por tu empresa, lo digo en general. Hay un problema de formación, hay un problema de formación continua, hay un problema de falta de, de- de adaptación también de los propios trabajadores y de los pequeños empresarios, sobre todo, a lo que está ocurriendo. Por eso está pasando lo que está pasando, que muchas empresas se están quedando fuera de juego y esto va a ir a más. O sea, y esto no se soluciona solamente en el tema educativo, sino que se necesita un sistema de apoyo a la pequeña y mediana empresa para que sea más grande, para que tenga mayor capacidad de concentración de capital y por lo tanto de inversión y por lo tanto de mejora. Eso no es solamente es educación, es también todo lo que tiene que ver con nuestro tejido productivo. Está pasando en sectores, hay sectores donde sí que está ocurriendo esto. Curiosamente, el sector donde ocurrió, por ejemplo, es el sector más potente de nuestro, que es el turismo, donde las empresas son enormes, las empresas hoteleras, porque se dieron cuenta que la única manera de poder conseguir márgenes era esa. Y efectivamente hay un problema de adaptación por un lado y por otro. Pero, insisto, eh, nosotros tenemos unas empresas muy pequeñas que tienen muy poca capacidad de conseguir márgenes, se consiguen a base de mucho esfuerzo, de mucho trabajo, de trabajar muchísimas horas por parte del empresario y por parte también de los trabajadores. Y eso nos impide competir con lo que está pasando en el resto del mundo. Necesitamos que las empresas sean más grandes para conseguir más capacidad productiva. Nuestra productividad lleva 20 años estancada, 20 años. Necesitamos incrementar la productividad precisamente para tener mayor capacidad de inversión y por lo tanto tener mayor capacidad de formación y de atracción de mejores empleos. Pero bueno, estamos en eso. Almudena García Negro pregunta, se está siguiendo a través del canal local, dice, creo haber oído bien que España en su conjunto destina 55.000 millones, Ese es creo el que último dato que he encontrado de hace 55.000 10, millones 20 en minutos. temas educativos global. Y Es dice, alrededor del 5% del PIB, sí, bueno, algo, no sé, algo eso menos. ya, dice ella, pero vamos a ver, si solo la deuda, los intereses de pagar la deuda se acercan a los 60.000. Sí, es cierto. Nosotros Entonces, tenemos una deuda de 1.500.000 millones de claro, euros. es decir, ¿de qué estamos hablando? Porque, Pues eso es uno de los problemas que tenemos. Nosotros tenemos un gasto público en educación, gasto público, porque después está que también nos gastamos las familias en mucha medida nos gastamos dinero aparte, ¿no? De apoyo, extraescolares, sistemas, tal. Por cierto, lo de la OCDE también habla de los horarios de los colegios. Considera que no es interesante para nuestro país que los colegios concentren tanto la educación en tan pocas horas. Eso lo dice la OCDE. O sea que no solamente es una cuestión de dinero, sino también de saber distribuir
nuestros esfuerzos. En el tema de la deuda pública es cierto, nosotros tenemos 1.500.000 millones de euros de deuda pública. Cuando un niño nace en España no viene con el pan bajo el brazo. Cuando un niño nace en España viene con un bono del Estado. ¿Vale? En negro. No. Un bono del Estado, 30.000 euros por cada uno, debemos más de 30.000 euros. El problema de la deuda pública es que es una de las herencias que dejamos. Ahora que está tan de moda eso de la herencia Universal. generacional y universal, pues mira, una de las herencias que dejamos es la deuda pública a nuestros jóvenes. También es verdad que dejamos un stock de capital increíble, que eso no se cuenta. Eso nunca lo cuentan los políticos. Es curioso porque se dedican a abrir, a cortar cintas de inauguración de hospitales, de puentes, de carreteras, y eso también es herencia que se deja a la siguiente generación. Pero el problema de la deuda pública es que quita márgenes de actuación y márgenes de capacidad a los siguientes gobiernos. Cada gobierno que entra con una deuda ya determinada y por lo tanto con un gasto determinado en lo que se llama la servidumbre de la deuda, que es el pago de los tipos de interés, que viene a ser entre 45.000 y 55.000 millones de euros. Ahora mismo, con la subida de los tipos de interés, pues estamos viendo cosas tan asombrosas como que la rentabilidad de la letra del Tesoro a 12 meses está en el 3,8%. 3,8% es lo que tuvo que pagar la semana pasada el Tesoro español para colocar la deuda pública a 12 meses. Evidentemente, la deuda pública está ahí. Es cierto, que también es cierto, que ha bajado la ratio respecto al PIB, ha bajado 5 puntos, de 118% a 113%, pero la deuda pública global, lo que es el volumen, pues ha ido creciendo. Bien, también a través de los artilugios tecnológicos, José Antonio Mañueco, de Barcelona. Fue buena idea, claro, como vive allí, dice, fue buena idea traspasar algo tan sagrado como la educación a las comunidades autónomas. Bueno, eso se decidió en la Constitución española y así se ha hecho. Todas las comunidades autónomas tienen traspasada la educación. Se supone que el gobierno central tiene que establecer una ley marco que debe ser lo suficientemente precisa y lo suficientemente nítida para establecer los criterios educativos de cada comunidad autónoma. Tiene que haber unos criterios unificados, estándar en todas las comunidades y después las características propias de cada territorio debido a su lengua del territorio. Pero el problema no es si se traspasó o no se traspasó la educación. El problema de la educación es cómo la tratas. Si lo tratas como un sistema educativo o como un sistema de crear otras cuestiones. Este es desde mi punto de vista. Y después, los partidos nacionales han dependido a lo largo del tiempo de las mayorías inestables que necesitaban partidos regionales con un concepto de la educación que no era el que inicialmente pensaban los padres de la Constitución, es decir, la utilización de la educación para otros fines políticos, ¿no? Y bueno, pues ahí tienes lo que ha pasado en Cataluña, lo que está pasando ahora mismo en el País Vasco con la sentencia del Constitucional echando atrás la ley del gobierno vasco de imponer, o sea, de priorizar el euskera. Curiosamente, en el último informe, fijaros, en el último informe, el País Vasco es la comunidad autónoma que más dinero dedica por niño a educación, y además con diferencia, ¿eh? Y en el último informe de comprensión lectora internacional, el País Vasco es el que peores notas saca en comprensión lectora. Bueno, Ahí yo doy datos, sí, el están dato, ahí. sí. Pero claro, el dato es que dedicas más a la educación porque no aportas nada a la caja del Estado. Es decir, Bueno, o no. vamos a ver, eso ya es ¿Dónde? otra bronca que hay, otro jaleo que hay. Evidentemente el concierto vasco se crea con la Constitución, además está en la propia Constitución en una de los adicionales. Em,
El problema no es que exista el concierto vasco. El concierto vasco tendría que ser neutro si está bien calculado. Lo que te dicen todos los expertos independientes es que no puede ser que se utilice el mismo PIB desde el año 81 sin modificar en relación al resto del territorio, al resto de la nación, y sobre esa cifra que está ahí fija del 6,21 del PIB, que es lo que se calculó entonces, que era la economía vasca respecto al resto de la nación, eso queda inamovible, con lo cual, evidentemente, lo que te dicen todos los expertos es que lo que es el cupo, que es el resultado de la aplicación del concierto, eh, es erróneo. Y con esto no quiero decir que los vascos no paguen impuestos, que en algunas de los tres territorios incluso pagan más. Lo que digo es que al estar mal calculado el cupo, según los economistas, como por ejemplo FEDEA, la Fundación de Economía Aplicada, su aportación a la caja común pues es menor. Y sí, pues puedes decir que si tú aportas menos a la caja común, pues tienes más recursos para tus políticas internas. Arturo de Palencia pregunta, ¿qué le parece a usted, por qué es la causa de que los profesores, maestros, esa palabra tan castellana que refleja tantas cosas, eh, han perdido calidad? Debe ser un ex maestro que ahora le parece que los nuevos no son demasiado buenos. ¿Eso es así o los datos indican algo que van por ahí o no? Bueno, yo he hablado con algunos maestros y de la vieja escuela y lo que te dicen es que mucha gente elige la educación como último recurso laboral. Y esto no es cierto en la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos hay una alta vocación para ser maestro, pero sí que hay un desánimo bastante generalizado. Y lo comentaba antes, solo el 48% de los profesores españoles de secundaria se encuentran suficientemente capacitados para dar esas clases, frente al 80% de la media europea. Lo cual ahí tienes ya un proceso de desánimo interno, o sea, de reconocimiento de que no estás a gusto, de que te falta algo. Después hay una cuestión que a mí me gusta mucho destacar y es la visibilidad social del maestro. Durante siglos el maestro era la figura más importante de los pueblos, era una de las figuras más importantes del pueblo y además de las más queridas. Y ahora, lamentablemente, pues esa imagen no es siempre así. ¿M? Y yo creo que eso hay que recuperarlo. Bueno, eh, y la pregunta del millón. La pregunta del millón, que es Prensa y Poder, 11 edición, Estado de Bienestar en la Encrucijada, Educación, Sanidad y Dependencia. Los 55.000 millones arriba abajo que el Estado español, la nación española en su conjunto, se gasta en educación pública, ¿se entiende? Mm. Es, Bueno, y también date cuenta que la concertada también la pagan bueno, las comunidades exacto, sí, bueno, autónomas. efectivamente. ¿Es sostenible o no es sostenible? Sí, claro que es sostenible. España es uno de los países, está entre las 20 naciones más ricas del mundo, aunque estamos en PIB per cápita 17 puntos y medio por debajo de la Unión Europea, todavía. Esto sí que me duele, porque hemos llegado a estar al mismo nivel y hemos perdido desde el 2007 para acá, hemos perdido en convergencia europea. No hemos logrado converger y hemos perdido esa convergencia. Pero vamos a ver, si tú no inviertes en educación, es que la educación es lo más rentable que tiene una sociedad, porque es invertir en los propios individuos de tu sociedad. O sea, es invertir en tus hijos. O sea, si no inviertes en educación, ¿en qué narices vas a invertir? O sea, a mí me parece poquísimo esa inversión. Tendríamos que invertir mucho más, porque ahí es donde nos jugamos nuestro futuro. Y yo, la verdad es que en estas discusiones me emociono,
Y entonces, o sea, llega un momento que entras en la emotividad, porque, o sea, este país, las familias de este país han hecho realmente inmensos esfuerzos para que sus hijos estudiaran. Y no digo de ahora, lo digo las familias de la posguerra. Han hecho esfuerzos titánicos para que sus hijos ¿eh? llegaran a la universidad. Yo conozco muchas familias que hacían una fiesta familiar cuando entraba en la universidad el primer miembro de la familia. Porque la educación en este país no ha sido universal hasta hace muy poquito. Aquí, ¿quién llegaba a la universidad? Muy poca gente, muy poca gente. Pero por eso creo que es la inversión más estratégica que pueda haber en un país, la educación. Y hay que mejorar la calidad de la educación, no basta con las notas. Es una cuestión de profundidad en el conocimiento. O sea, no basta la nota. La discusión sobre las notas es porque no se quiere discutir de lo realmente importante, que es qué conocimiento estás dando y qué empleabilidad y qué educabilidad, qué educación estás generando a las personas. Habilidades. Pero no solamente habilidades laborales, sino habilidades cívicas, ciudadanas. Entonces, estar discutiendo estas cuestiones me produce realmente mucha pena, me genera frustración, porque que tiene que haber más. Vamos, hay muy pocas cosas importantes. ¿eh? Está la sanidad, las pensiones, la educación. Coño, si eso está pensado. Y no es de ahora, está pensado hace 70 años. El informe Beveridge de los años de británico de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, mientras estaban luchando los británicos en la guerra de Inglaterra, en la batalla de Inglaterra. Estaban haciendo informes sobre qué era el futuro del estado de bienestar, el futuro de la sociedad. Sanidad pública, pensiones públicas, educación. O sea, está inventado. Lo único que hay que hacer es hacerlo bien, hacerlo mejor. Bien, porque hay mucha gente que está escribiéndome, que te está escuchando, y dice, precisamente, dice uno de ellos, que mejor lo expresa, precisamente por ser tan importante la educación, no es entendible, que es la pregunta que hizo otro, que se ha dejado en manos de 17 gobiernos, que por muy buenos que sean, algunos que lo utilizan precisamente para asesinar al Estado. Y la pregunta es, con su experiencia, ¿cree que alguna vez hay posibilidad de que temas como la educación reviertan al orden estatal? Yo lo veo difícil, pero sí que creo que los dos grandes partidos, que son los dos únicos que tienen capacidad de gobernar en este país, eh, deberían de repensar lo que son las leyes marcos, las leyes que establecen los límites de actuación de la educación por comunidades autónomas. El problema de la educación es que evidentemente es la base fundamental de la socialización y no es gratuito que algunos partidos políticos independentistas hayan utilizado la educación para conseguir esos criterios a largo plazo. Lo han buscado, otra cosa es que lo consigan, que yo creo que no lo han conseguido, pero lo han intentado. Pero eso también es una dejación por parte de los dos grandes partidos que han gobernado este país, porque como son tan cortoplacistas, estaban más pendientes de la próxima campaña electoral que de la próxima generación. Y ese es el problema. A ver cuál es la reflexión de un señor que lleva toda su vida dedicándose a este chollo de la educación. Muchas gracias, Nacho, por estar y nos estás haciendo disfrutar con los datos que a veces, como media aritmética, están en ese sentido matemáticamente falseados, ¿no? Porque una media es una media, ¿no? Y no se habla por encima ni por debajo, no hablas de la media del gasto público por alumno, ¿no? Pero hay una gran diferencia en este Sí. país entre lo que se gasta Habla un poco más alto que gratis, ¿no? sí,
entre lo que se gasta en un alumno de enseñanza pública y lo que se gasta o invierte en un alumno en concertada, ¿no? Has hablado de esos datos de la OCDE, ¿no? De alumnado pobre o con ciertas especificidades que hay ausencia o una media inferior, ¿no? En concertada. Eso como titular puede valer, como dato hay que acudir y hay que ver que la Escuela de Iniciativa Social es una escuela que acoge, ¿no? Y nosotros mismos, esta institución, regenta un colegio aquí cerquita en Roa, donde tiene unos índices de alumnado emigrante y de minorías que no tiene ninguna escuela pública de este país, el 52%, ¿no? Eso supone que nuestra institución tiene que poner cada mes más de 6.000 euros porque la financiación pública es manifiestamente escasa, ¿no? Pero bueno, esa no era la pregunta. Como has hablado de otro dato que nos preocupa en los últimos 300 años de la institución gabrielista en el mundo, es el fracaso escolar, ¿no? Ayer nos quedó claro que parece ser que después del debate está claro que va a haber una nueva ley educativa porque parece ser puede haber un cambio de gobierno, ¿no? Si en tu mano, aquí desde luego ya hemos hecho quinielas de quién va a ser el nuevo vicepresidente del gobierno, vicepresidenta y ministro de Economía. En la educación quizás Agustín Sigüenza se postule como excelente director general de FP. Si en tu mano, Nacho, estuviera acotar o acatar el fracaso escolar, ¿dónde crees que podría estar, ¿no? En esa nueva ley educativa, ¿no? En el modelo portugués, educación gratuita y obligatoria hasta los 18 años, el modelo alemán. Bueno, a ver si te postulas a ministro o se lo dejamos para Agustín. Bueno, yo ministro no llegaré nunca, Bueno, apuntados porque está. no llegaré, y no porque no crea en la política. Creo que la política es la manifestación más lógica de la capacidad de dirigir un país y más en un sistema democrático y de alternancia pacífica, que es un gran invento, ¿eh? Esto de la alternancia pacífica. El sistema portugués hasta los 18 años se va a imponer en España, igual, vamos, ya tal. La prueba está que se está, pero va a ser de 0 a 18. Ya hay comunidades autónomas, que yo sepa, hay 2 comunidades autónomas que ya tienen aprobado del 0 a 3 y se extenderá. Eso se va a extender. Pero bueno, eso no basta. Yo sigo diciendo que tú puedes extender la parte del cascarón, pero tienes que entrar en materia. Y en materia es, no puedes dejar a nadie atrás. O sea, esa es la historia. O sea, no puedes dejar a nadie atrás. Esto es una batalla que es importante y es que tienes que apoyar al que se te queda atrás. Y ahí fallamos. Y ahí fallamos. Aquí ha habido grandes, y yo soy el jefe de economía, el responsable de economía, y por eso siempre tiendo hacia la parte productiva. Los países que tienen mejores sistemas educativos tienen mejores sistemas laborales y tienen mejores sistemas económicos. Llámese Singapur, llámese Finlandia o llámese Irlanda. Me voy a centrar ahora en Irlanda. Irlanda era uno de los PIG. ¿Os acordáis cómo nos llamaban los británicos, la prensa británica, en la época antes de la entrada del euro? Hubo que hacer unos fondos de cohesión especiales, que esto lo consiguió Felipe González. Esto fue un éxito de Felipe González, porque dijo, hay países dentro de la Unión Europea que estamos atrás y no podemos llegar al euro y por lo tanto a esas condiciones, cumplir esas condiciones económicas. Entre esos países estaba Portugal, estaba Irlanda, estaba Grecia y estaba España, los PIGS. Bien. Todos esos 4 países, en el año 96, 97, 98, vamos, en esa época, el que estaba más cerca de la convergencia europea era España y Irlanda, con el 90% sobre la media, o sea, por debajo. Nos faltaban unos 10 puntos para alcanzar la media europea en convergencia de PIB por habitante. Irlanda hoy día es el segundo país con mayor PIB por habitante de la Unión Europea después de Luxemburgo. Los muy puristas me dirán que es por la llegada de las grandes multinacionales estadounidenses, generadas atraídas por el sistema fiscal. Cierto,
eso es verdad. Pero Microsoft o Amazon o Google no se van a Irlanda si no tienen gente preparada allí para poder trabajar en sus empresas. Es cierto lo del sistema fiscal, es cierto lo de la atracción de las empresas americanas, pero también habría que mirar qué es lo que hicieron los irlandeses con su sistema educativo. Algo parecido a lo que hicieron los finlandeses. Se dieron cuenta que se estaban quedando atrás, lo cambiaron y lo modificaron. Polonia. Polonia es un país que hay que seguir de cerca. Algo está pasando en Polonia, porque de repente ves que empresas indias de altas tecnologías están yéndose a Varsovia. De pronto ves que empresas de hostelería son gigantescas y la sede está, y en muchos restaurantes famosos en España son polacos, de propiedad polaca, y están entrando, o sea, y cotizan en bolsa y son enormes. También está cambiando el sistema educativo polaco. No en este gobierno, sino que viene desde hace gobiernos anteriores. Y el caso más evidente es Finlandia. Lo de Finlandia es increíble. Y, por ejemplo, cuando antes me preguntabas lo de los profesores, los finlandeses modificaron el sistema de elección y de selección de los profesores. Y le dieron importancia a la vocación de querer ser profesor, ¿sabes? Y buscaban a profesores en las universidades. Y buscaban a los mejores alumnos de cada universidad para que dieran clase. Bueno, mejoró el sistema. Y yo creo que eso es lo que hay que hacer. Es decir, no basta con cambiar la edad o las edades y tal, sino que tienes que cambiarlo de dentro. Tienes que modificar darle más ánimos y más habilidades y más apoyo a los profesores y más apoyo y más habilidades y más capacidades también a los alumnos. Bueno, sí, la señora, no, el médico, estudiante de medicina, perdón. Bueno, buenos días. En primer lugar, muchísimas gracias por estar aquí y por la magnífica exposición y gracias a toda la organización y a los asistentes. Disculpen que vaya a intervenir dándole un poco de enfoque local a todo esto que estamos hablando de la educación y en línea con lo que trató Enrique en una manifestación que no sé si conoce usted, que tuvo lugar el pasado 13 de junio en Aranda de Duero y en Burgos, de las más multitudinarias que ha podido haber, con casi más de 12.000 personas en Burgos y más de 5.000 en Aranda, y es al respecto del tema del ferrocarril en Aranda. Y a este respecto, pues, siguiendo el tema de la educación, permitiría pues atraer profesores, atraer estudiantes que puedan ir y venir los fines de semana con un transporte eh, mejor, más ecológico, más sostenible, más rápido, más eficiente, en fin, vamos, en definitiva, unas mejores comunicaciones para poder impulsar lo que es tanto lo que es la, la futura universidad como lo que es la FP en toda la comarca de la Ribera y con todas las necesidades que tiene esta zona a nivel industrial y del sector servicios. Y bueno, y en esta línea quería comentar, pues básicamente, no sé si usted está al tanto más o menos, que la línea esta, pues es una línea que está desde el año 2011 interrumpida en Somosierra. Lo conoce perfectamente. Lo conoce bien. Pues básicamente, pues desde aquí lo que quiero lanzar es un mensaje a los medios nacionales de ayuda, de poder tener repercusión de todo este tipo de circunstancias que realmente, como estoy comentando, para la educación, para la sanidad, tenemos aquí un tema de un hospital, o sea, todo lo que estamos hablando en este curso de prensa y poder para el estado del bienestar como un derecho social, creo que es muy importante y más a sabiendas de que hay ya más de 6 estudios de viabilidad efectuados y comparándolo con las cifras que hablábamos de 50.000 millones y demás, el coste de esto se está estimando alrededor de los 100 millones de euros, que es menos que construir 10 kilómetros de líneas de alta velocidad. Entonces, al fin y al cabo, es voluntad política y quería dar las gracias, bueno, tanto a Enrique como a Graciano y a Nacho por la magnífica exposición y el curso. Muchísimas gracias por todo.
Bueno, ante todo, muchas gracias y muy agradecido por tus palabras. Lo primero que me viene a la cabeza cuando dices lo de la máquina que está interrumpiendo ahí el túnel y tal, es que este país tiene un grave problema con los túneles. O sea, es incapaz de hacer un túnel en condiciones. O sea, hemos tenido problemas con los túneles en el AVE hacia Málaga, en la zona de Antequera. Tenemos un problema gravísimo con el túnel de Pajares para llegar a Asturias. Hemos hecho un gran avance tecnológico, y es que hemos convertido un túnel en un río. Esto no lo ha conseguido nadie. Eh, Hemos visto que los trenes hay que medirlos antes, porque si no, puedes encontrarte con que no te caben, como pasó en Cantabria. Sí, sí, con los viaductos pasa igual. Y, me parece realmente inconcebible, pero lo digo así, inconcebible que un túnel de unas características como esta lleve 12 años totalmente bloqueado, impidiendo el desarrollo económico con una inversión mínima en una zona que es importantísima para el país y que además establece bueno, pues mejoraría la movilidad, la circulación, la movilidad entre personas en el corredor central. O sea, que va no solamente, vamos, que va hacia el norte, hacia Francia, pero va hacia las zonas industriales de la provincia de Burgos y también después del País Vasco, ¿no? O sea, a mí me parece totalmente inconcebible. Y eso también demuestra hasta qué punto el ferrocarril ha sido uno de los grandes olvidados de este país, salvo el AVE. Los que vivimos en Madrid vemos los problemas que hay con las cercanías, ¿no? Los que viven en Barcelona también, los problemas que hay con el tren de cercanías, pero es que no hace falta vivir en una gran ciudad para saber que tienes problemas con el ferrocarril, como pasa en Aranda. Lo comentábamos antes de entrar. España es uno de los países con menor transporte de mercancías por ferrocarril. Se nos llena la boca de la transición ecológica y resulta que el transporte menos contaminante es el que, salvo para lo que es el AVE, que ahora hablaré una cosa del AVE que me parece importante, eh, está abandonado. O sea, no se le da la importancia que debiera. España apenas el 5%, entre el 4 y el 6%, vamos, el 5% de las mercancías se mueven en ferrocarril frente al más del 30% de Alemania. Eso es un sobrecoste logístico. O sea, sí, teniendo como tenemos algunos de los puertos más importantes de la Unión Europea, como por ejemplo el caso de Algeciras. Pero después resulta que no utilizamos el ferrocarril de manera óptima. Y sobre lo del AVE, el AVE está muy bien. España es el segundo país del mundo en kilómetros de AVE, solo superados por China, que tiene más kilómetros porque es inmensamente más grande que nosotros. Bien, el problema del AVE es que genera una gran movilidad y comunicación, pero hay gente que solamente le ve pasar. Solamente ve pasar el AVE enfrente de su casa, enfrente de su pueblo, enfrente de su ciudad. Por lo caro. No solamente por lo caro, sino porque es imposible hacer estaciones en todos los sitios. Hubo un alcalde de una ciudad que no voy a decir la ciudad porque era un problema político, que pidió 2 estaciones de AVE en la propia ciudad. Una a la entrada de la ciudad y otra a la salida. Y entonces el ministro de turno le dijo, mira, tú no quieres un AVE, tú quieres un metro. ¿Vale? Entonces, con esto de las infraestructuras, pues hay que tener mucho cuidado, porque tampoco tiene mucho sentido que España sea el país de Europa con mayor número de aeropuertos, ¿no? Más que Alemania. Entonces no tiene mucho sentido. Pero bueno, como dice una amiga mía que es griega, la suerte que tenéis vosotros es que vemos los fondos europeos que os habéis construido, o sea, habéis construido los aeropuertos. Están vacíos, pero están. Nosotros no tenemos esos aeropuertos, aunque estén vacíos, ¿no? En el tema del ferrocarril a mí me parece una barbaridad que no se aproveche lo que ya existe. Lo que ya existe. O sea,
Pero bueno, Bueno, en relación con este tema concreto y local, pero que es importante, yo cada vez que tengo ocasión lo saco en los grandes medios, pero tendría para mí que no ha sido un problema de las distintas administraciones del Estado, de los gobiernos centrales, eh, sino que tendría que ver con los distintos lobbies que pudiera haber en Burgos. Y ahí lo dejo. Nacho, hora y media de conocimiento y de datos. Muchísimas gracias. Es la primera vez que vienes, no será la última. Todo el que viene repite. Vicente Vallés ha venido 3 años. Yo creo que antes de que os jubiléis tú vas a venir más veces. puedo venir después de jubilado, ¿eh? También, sí, claro. Y nada, ahora le toca el turno al exministro Aparicio, que está a punto de llegar. No sé si antes bailará un tango, porque sabéis que es un gran especialista en tangos. Sí, sí, no te rías. Sí. Y es una persona que conoce muy bien los temas por razones obvias, ha dedicado toda su vida al servicio público en grandes puestos. Y agradeciendo y despidiendo a Nacho con un fuerte aplauso, nos tomamos un café y volvemos a las 12. Muchas gracias. Sí, no, no es que se traslada, es que era el jueves. Ha habido un problema de quien ha transcrito eso. Es el jueves a la 1. Esta tarde puedes ir a santificar tu alma al monasterio de Silos. O sea que lo tenemos libre. Venga, gracias. ¿Qué tal? ¿Bien? Bien, muy bien, muy bien. Fantástico. Vamos a hacernos una foto ahí.